¿Será posible que el objeto interestelar 3I Atlas haya acelerado y cambiado su trayectoria sin que nadie nos lo esté explicando oficialmente? La comunidad científica está completamente dividida, y el silencio de las grandes agencias espaciales está generando más preguntas que respuestas. Lo que está ocurriendo con este visitante de otra estrella está poniendo en alerta máxima a algunos de los científicos más respetados del mundo, y el momento crucial para entender su verdadera naturaleza está a punto de llegar. Antes de continuar, demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de este fenómeno astronómico sin precedentes. Suscríbete ahora y únete a los miles que no quieren perderse ni un solo detalle de lo que podría ser el descubrimiento más importante de nuestras vidas. El 3I Atlas es un objeto interestelar confirmado, lo que significa que no se originó en nuestro sistema solar, sino que proviene de otro lugar de nuestra galaxia. Desde su descubrimiento, este visitante cósmico ha presentado características que desafían nuestro entendimiento de cómo deberían comportarse los objetos naturales del espacio. Y ahora, algo extraordinario parece estar ocurriendo. El Dr. John Brandenburg, uno de los físicos de plasma más reconocidos que ha trabajado con la NASA, comenzó a lanzar advertencias inquietantes en redes sociales. Según Brandenburg, el 3I Atlas estaba proyectado para moverse hacia un punto detrás del Sol, donde los observadores desde la Tierra no podrían verlo hasta después del 29 de octubre. Sin embargo, el objeto ha emergido de detrás del Sol más temprano de lo previsto, apareciendo ahora visible en el cielo nocturno, específicamente en la constelación de Virgo. Este no es un científico cualquiera haciendo estas observaciones. Brandenburg tiene credenciales impecables en física de plasma y su carrera en la NASA le da una perspectiva única sobre anomalías astronómicas. Pero él no está solo. El sitio Universe Today, una fuente ampliamente respetada en la comunidad astronómica, confirmó independientemente que el 3I Atlas está visible en el cielo, contradiciendo las proyecciones oficiales que sugerían que debería permanecer oculto por el brillo solar hasta finales de octubre. El físico teórico Michio Kaku de la Universidad de Nueva York también se pronunció sobre este asunto, confirmando que existe una división profunda en la comunidad científica respecto a la naturaleza de este objeto. Kaku explicó que mientras la mayoría de los astrónomos insisten en que se trata simplemente de una roca proveniente de otro sistema estelar, una fracción significativa de científicos con credenciales impecables está sugiriendo que podríamos estar observando tecnología extraterrestre en una misión de reconocimiento. Para entender qué está ocurriendo realmente, necesitamos visualizar la trayectoria del 3I Atlas. Imagina nuestro sistema solar visto desde arriba. En el centro está el Sol, la Tierra orbita alrededor de él, y el 3I Atlas llegó desde el espacio interestelar, pasando cerca de Marte y dirigiéndose ahora hacia su punto más cercano al Sol. Cuando decimos que un objeto está detrás del Sol, significa que desde nuestra perspectiva terrestre, el Sol está posicionado entre nosotros y el objeto, haciendo extremadamente difícil su observación debido al brillo intenso de nuestra estrella. Aquí es donde la confusión comenzó. Diferentes modelos astronómicos predijeron diferentes momentos para la visibilidad del 3I Atlas. Algunas proyecciones indicaban que permanecería completamente oculto para observadores terrestres hasta después del 29 de octubre. Otras sugerían que estaría visible pero peligrosamente cerca del Sol, haciendo la observación extremadamente arriesgada. Lo que realmente ocurrió es que el objeto ya está visible, aunque todavía posicionado relativamente cerca del brillo solar, pero definitivamente observable para quienes saben dónde mirar. Esto ha llevado a muchos a especular que el 3I Atlas aceleró su velocidad y salió de detrás del Sol antes de lo esperado. Pero la pregunta crucial es si esto realmente significa una aceleración anómala o simplemente refleja imprecisiones en los modelos predictivos iniciales. El problema es que las grandes agencias espaciales, incluyendo la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones internacionales, están manteniendo un silencio absoluto sobre este tema. No hay comunicados oficiales, no hay conferencias de prensa, no hay aclaraciones públicas. Este silencio institucional está alimentando aún más la especulación y la preocupación entre científicos independientes y el público en general. Lo que podemos afirmar con total certeza es lo siguiente: el 3I Atlas está exactamente donde está ahora,
visible en la constelación de Virgo. El 29 de octubre marca el momento del perihelio, el punto en su trayectoria donde estará más cerca del Sol. Según los cálculos más recientes, pasará a aproximadamente 203 millones de kilómetros de nuestra estrella. Para poner esto en perspectiva, la Tierra orbita a unos 150 millones de kilómetros del Sol, lo que significa que el 3I Atlas pasará un poco más allá de nuestra órbita terrestre. Pero la importancia del 29 de octubre va mucho más allá de ser simplemente el punto más cercano al Sol. Esta fecha es absolutamente crucial debido a algo llamado efecto Oberth, una maniobra astronáutica donde una nave espacial puede usar la gravedad de un cuerpo celeste masivo para obtener un impulso adicional y alterar dramáticamente su trayectoria con un gasto mínimo de energía. Es similar al principio de una onda. Tiras hacia atrás para acumular tensión y luego sueltas para obtener el máximo impulso. En este caso, la gravedad del Sol actuaría como la tensión acumulada, y el perihelio sería el momento perfecto para liberar esa energía. Si el 3I Atlas fuera una sonda extraterrestre equipada con propulsión propia, el 29 de octubre sería el día óptimo para ejecutar una maniobra de este tipo. Podría aprovechar su proximidad al Sol para obtener un impulso gravitacional extra, economizar su propia energía de propulsión y cambiar su trayectoria de manera eficiente y dramática. Como Michio Kaku explicó claramente en declaraciones recientes, si el objeto obtiene energía adicional durante este acercamiento al Sol, eso indicaría intención. Y la intención significa inteligencia extraterrestre involucrada. Si te está impactando esta información y quieres seguir descubriendo más sobre este fenómeno que podría cambiar nuestra comprensión del universo, haz clic en suscribirte ahora. Es completamente gratis y no tienes ninguna excusa para perderte lo que viene. Entonces, si durante la noche del 29 de octubre o en los días inmediatamente posteriores detectamos que el 3I Atlas ejecutó una maniobra inusual, una aceleración inexplicable, o cambió drásticamente su trayectoria, especialmente en dirección hacia la Tierra, estaríamos ante una confirmación casi definitiva de que estamos tratando con tecnología de origen extraterrestre. Esta no sería una especulación sin fundamento, sino una conclusión basada en física bien establecida. Los objetos naturales simplemente no ejecutan maniobras deliberadas aprovechando asistencias gravitacionales. Ese es un comportamiento exclusivo de naves espaciales con sistemas de propulsión y navegación inteligente. Pero aquí está algo crítico que debemos entender. Si el 3I Atlas no realiza ninguna maniobra el 29 de octubre, eso no significa necesariamente que no sea de origen extraterrestre. Pensemos en esto con una analogía terrestre. Si ves un avión sobrevolando tu ciudad y hay un aeropuerto cercano, podrías pensar que si es realmente un avión debería aterrizar allí. Pero ese avión podría estar dirigiéndose a otro destino, podría ser un vuelo de monitoreo, o simplemente estar de paso. De la misma manera, si el 3I Atlas no ejecuta una maniobra el 29 de octubre, podría significar varias cosas. Podría ser que no sea extraterrestre y simplemente sea un objeto natural siguiendo su trayectoria predeterminada por las leyes de la física. O podría ser que sí sea extraterrestre, pero no tenga ningún interés específico en venir a la Tierra. Podría ser simplemente una sonda en tránsito, recolectando datos sobre nuestro sistema solar y continuando su viaje hacia otros destinos en la galaxia. El punto fundamental es que la ausencia de una maniobra el 29 de octubre no descarta la posibilidad de tecnología extraterrestre, pero la presencia de una maniobra sería una confirmación casi irrefutable. E independientemente de lo que ocurra durante el perihelio, las anomalías de este objeto no desaparecen. Son reales, están documentadas y exigen explicación. Hablemos sobre las características bizarras del 3I Atlas que llevaron a científicos como el Dr. Avi Loeb, uno de los astrofísicos más respetados de Harvard, a estimar que existe un 40% de probabilidad de que este objeto sea tecnología extraterrestre. Esta no es una cifra lanzada al azar por un aficionado a la ciencia ficción. Es una estimación calculada por el expresidente del Departamento de Astronomía de Harvard, basada en análisis riguroso de las anomalías observadas. La primera anomalía importante es la composición química. El análisis espectroscópico detectó niveles significativos de níquel en el 3I Atlas, inicialmente sin hierro correspondiente, y posteriormente con cantidades mínimas de hierro.
Esta proporción específica de níquel sin la cantidad esperada de hierro nunca ha sido observada en ningún cometa natural, nunca ha sido observada en ningún asteroide natural, y nunca ha sido observada en ningún objeto natural, ni en la Tierra, ni en el espacio exterior. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque esta composición química particular requiere procesos industriales. Es el tipo de aleación metálica que verías en materiales fabricados, no en rocas que se formaron naturalmente a través de procesos geológicos o cosmológicos conocidos. Entonces tenemos dos opciones aquí. O el 3I Atlas representa el primer descubrimiento en la historia de la astronomía de un proceso natural completamente desconocido que puede crear esta proporción específica de metales, lo cual sería revolucionario por sí mismo y requeriría reescribir partes de nuestra comprensión de la química cósmica. O estamos observando algo que fue fabricado mediante procesos industriales. Ambas posibilidades son extraordinarias, pero una de ellas implica la existencia de civilizaciones tecnológicas más allá de la Tierra. La segunda anomalía importante es la trayectoria. El 3I Atlas no está llegando desde una dirección aleatoria del espacio interestelar. Está viajando precisamente a lo largo de la eclíptica, que es el plano donde todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Está realizando acercamientos a los planetas de una manera que parece planificada, casi como si estuviera ejecutando un recorrido turístico por los planetas interiores del sistema solar. Para un objeto natural proveniente del espacio interestelar, sería estadísticamente mucho más probable que llegara desde un ángulo aleatorio, no perfectamente alineado con el plano de los planetas. El espacio es tridimensional y los objetos interestelares pueden venir desde cualquier dirección. La probabilidad de que un objeto natural llegue casualmente alineado con la eclíptica de nuestro sistema solar es extremadamente baja. El hecho de que el 3I Atlas esté viajando en este plano específico sugiere o una coincidencia astronómica extraordinaria, o una planificación intencional por parte de quien sea que diseñó su trayectoria. Es como si alguien hubiera programado deliberadamente su ruta para facilitar el estudio de múltiples planetas en una sola pasada. La tercera anomalía es el comportamiento general del objeto. Los objetos naturales, cuando se acercan al Sol, tienden a comportarse de maneras predecibles y bien documentadas. Los cometas desarrollan colas características de gas y polvo a medida que el calor solar vaporiza sus componentes volátiles. Los asteroides mantienen trayectorias estables y predecibles, determinadas únicamente por la gravedad. El 3I Atlas ha mostrado comportamientos que no encajan perfectamente en ninguna de estas categorías establecidas. No se comporta exactamente como un cometa típico, ni exactamente como un asteroide típico. Es algo diferente, algo que desafía nuestras categorías tradicionales. Estas anomalías no son especulaciones ni teorías conspirativas. Son observaciones reales, documentadas por múltiples observatorios independientes alrededor del mundo. Y no importa lo que ocurra el 29 de octubre durante el perihelio, estas características extrañas del objeto continuarán exigiendo una explicación científica rigurosa. Aquí hay algo que mucha gente está intentando minimizar, pero que es completamente verificable y está documentado oficialmente. El 3I Atlas fue incluido en la Red Internacional de Alerta para Asteroides. Esto fue confirmado por la Unión Astronómica Internacional en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Existe documentación oficial, un anuncio formal emitido por la NASA y otras agencias solicitando una campaña intensiva de astrometría del objeto 3I Atlas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que observatorios de todo el mundo recibieron instrucciones para monitorear este objeto específico de manera coordinada. La Red Internacional de Alerta para Asteroides generalmente se activa cuando hay un asteroide muy grande o muy cercano que representa un riesgo potencial significativo o que simplemente requiere monitoreo intensivo debido a circunstancias inusuales. Ahora, algunas personas están argumentando que no se creó una campaña de alerta formal, sino solo un ejercicio de monitoreo. Técnicamente eso es correcto según la terminología oficial. Fue descrito como un ejercicio de campaña de observación utilizando la Red Internacional de Alerta con el 3I Atlas como objetivo específico. Pero hagámonos una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que activaron esta red internacional para un ejercicio centrado en un objeto específico?
¿Por qué elegir precisamente el 3i Atlas para este ejercicio si no hubiera algo inusual que justifique este nivel de atención? La realidad es que, llámenlo como quieran, ejercicio o alerta formal, el hecho concreto es que recursos internacionales significativos, tiempo de telescopio valioso y atención científica coordinada están siendo dirigidos hacia este objeto particular, y esto simplemente no ocurre sin una razón muy convincente. Como Michio Kaku explicó claramente en su video reciente compartido desde su cuenta oficial verificada, existe una división profunda y real en la comunidad astronómica sobre el 3i Atlas. La mayoría de los científicos están diciendo públicamente que es solo una roca proveniente de otro sistema estelar que entró casualmente en nuestro sistema solar y que no hay razón para preocuparse o emocionarse excesivamente. Pero una fracción significativa de científicos respetados, con décadas de experiencia y publicaciones revisadas por pares, están diciendo algo completamente diferente. Están sugiriendo que debemos considerar seriamente la posibilidad de que esto sea un visitante inteligente de otro sistema solar, posiblemente tecnología extraterrestre, en una misión de reconocimiento. Y esta no es una división entre científicos serios de un lado y teóricos de conspiración del otro. Esta división existe dentro de la propia comunidad científica establecida, entre profesionales con credenciales impecables. Tenemos físicos de plasma que trabajaron directamente con la NASA lanzando advertencias sobre las anomalías observadas. Tenemos astrofísicos de instituciones como Harvard calculando probabilidades matemáticas de origen artificial. Tenemos observatorios de todo el mundo en estado de alerta coordinada. ¿Por qué existe esta división tan marcada? Porque las evidencias son suficientemente ambiguas para permitir múltiples interpretaciones razonables, pero simultáneamente son suficientemente extrañas para que no puedan ser ignoradas o descartadas fácilmente. Y aquí está la parte realmente interesante desde el punto de vista sociológico de la ciencia. Para muchos científicos profesionales, es mucho más seguro para sus carreras decir públicamente que es solo un objeto natural. Incluso si tienes dudas privadas, incluso si observas las anomalías y te preguntas qué está ocurriendo realmente, es institucionalmente más fácil y seguro adoptar la explicación conservadora. ¿Por qué existe este sesgo conservador? Porque si dices públicamente que es natural y posteriormente se descubre que es extraterrestre, todo el mundo estará tan impactado por el descubrimiento que nadie recordará que estabas equivocado en tu evaluación inicial. Pero si dices públicamente que podría ser extraterrestre y posteriormente se descubre que es natural, corres el riesgo de dañar permanentemente tu reputación profesional, perder oportunidades de financiamiento para investigación y ser etiquetado como alguien que no toma la ciencia seriamente. Entonces existe un incentivo institucional claro para que los científicos adopten la posición más conservadora, independientemente de lo que las evidencias puedan estar sugiriendo genuinamente. Para entender hasta qué punto un científico puede llegar para defender una posición establecida y proteger su reputación, déjame contarte una historia histórica verdaderamente reveladora sobre Donald Menzel. Donald Menzel fue uno de los astrónomos más prominentes del siglo XX. Era director del Observatorio de Harvard, una de las instituciones astronómicas más prestigiosas del mundo. Escribió varios libros influyentes, incluyendo uno particularmente famoso titulado Flying Saucers, donde sistemáticamente desacreditaba todos los avistamientos de objetos voladores no identificados, argumentando que todo tenía explicaciones naturales perfectamente mundanas y que los discos voladores eran simplemente ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos mal interpretados o productos de imaginaciones hiperactivas. Pero entonces algo significativo ocurrió. Como director del Observatorio de Harvard, Menzel comenzó a tener acceso directo a datos astronómicos que mostraban fenómenos extraños en el cielo que no tenían explicaciones fáciles dentro de los paradigmas establecidos. Objetos que no se comportaban como deberían según la física conocida, anomalías que contradecían directamente todo lo que había escrito en sus libros publicados. ¿Y sabes qué decidió hacer Menzel cuando se enfrentó a estos datos inconvenientes? No admitió públicamente que podría haber estado equivocado en sus conclusiones previas. No revisó sus posiciones para incorporar nuevas evidencias. En lugar de eso, suspendió el programa de recolección de datos del observatorio, alegando razones presupuestarias como justificación oficial.
Simplemente dejó de monitorear sistemáticamente el cielo para no tener que lidiar con datos que contradecían sus posiciones publicadas. Pero la historia se pone aún peor. La doctora Beatriz Villarroel, una astrofísica respetada, encontró en placas fotográficas antiguas del archivo de Harvard evidencias de más de 100.000 objetos artificiales orbitando la Tierra antes de que cualquier satélite hubiera sido lanzado por la humanidad. Objetos que estaban documentados fotográficamente en placas de los años 50, antes de 1957, antes del lanzamiento del Sputnik soviético, antes de cualquier tecnología humana conocida en el espacio. Estos objetos aparecían en múltiples placas, descartando la posibilidad de defectos o errores de procesamiento. ¿Y sabes qué hizo Menzel cuando se enfrentó a esta evidencia potencialmente revolucionaria? Destruyó deliberadamente las placas fotográficas del observatorio desde 1953 hasta 1968. Simplemente destruyó 15 años de registros astronómicos históricos para que estas evidencias inconvenientes dejaran de existir oficialmente. Hasta el día de hoy, la comunidad astronómica se refiere a este periodo como la Laguna de Menzel. Existe literalmente un agujero en los registros astronómicos oficiales de Harvard debido a esta destrucción deliberada de datos científicos. ¿Por qué un científico tan respetado haría algo tan drástico? Porque ya había establecido firmemente su reputación pública como el gran escéptico que desacreditaba sistemáticamente los informes de ovnis. Admitir públicamente que existían fenómenos genuinamente inexplicados en los datos habría contradicho sus propios libros, dañado su reputación cuidadosamente construida y potencialmente destruido su carrera académica. Entonces prefirió literalmente destruir evidencias científicas antes que admitir la posibilidad de haber estado equivocado. E incluso con esta destrucción sistemática de registros, la doctora Beatriz Villarroel logró encontrar evidencias suficientes en las placas que sobrevivieron para publicar un estudio científico formalmente revisado por pares, confirmando la presencia documentada de objetos artificiales no identificados en órbita terrestre décadas antes de cualquier lanzamiento espacial humano conocido. Este estudio está disponible públicamente y puede ser consultado por cualquiera que quiera verificar los hechos. Esta historia histórica nos muestra hasta dónde el ego científico, las presiones institucionales y el miedo a dañar la carrera profesional pueden llevar incluso a científicos brillantes y respetados. Y nos recuerda que siempre debemos cuestionar no solo las evidencias en sí mismas, sino también los motivos subyacentes por los cuales científicos específicos eligen interpretar esas evidencias de determinadas maneras. La ciencia es realizada por humanos, y los humanos tienen sesgos, incentivos y miedos que influyen en sus conclusiones. Hemos hablado extensamente sobre el 29 de octubre, el día del perihelio, pero existe otra fecha igualmente importante que todos los observadores están marcando en sus calendarios, el 19 de noviembre. Este día marcará la máxima aproximación del 3I Atlas con respecto a la Tierra. Será el momento en que este objeto misterioso estará más cerca de nuestro planeta, asumiendo que continúe en su trayectoria actualmente proyectada, sin ejecutar ninguna maniobra significativa. Ahora, antes de que alguien entre en pánico innecesario, aclaremos algo fundamental. Incluso durante esta máxima aproximación, el 3I Atlas estará muy lejos de la Tierra en términos astronómicos. No existe absolutamente ningún riesgo de colisión con nuestro planeta. Va a pasar a una distancia completamente segura, aproximadamente en la región entre la órbita terrestre y el Sol. Entonces no necesitamos preparar búnkeres ni correr a las montañas. No es un evento de extinción. Incluso si hipotéticamente fuera una nave extraterrestre, no va a colisionar con la Tierra siguiendo esta trayectoria proyectada. Pero el 19 de noviembre será crucialmente importante para las observaciones científicas. Representará nuestra mejor oportunidad para estudiar este objeto de cerca con nuestros telescopios más avanzados, recolectar datos espectroscópicos detallados y potencialmente detectar más anomalías o confirmar definitivamente su naturaleza. Si el 3I Atlas ejecuta alguna maniobra significativa el 29 de octubre durante el perihelio, entonces obviamente la trayectoria proyectada para el 19 de noviembre cambiará completamente y tendremos que recalcular todo.
pero si continúa en su órbita actualmente prevista sin alteraciones, entonces tendremos aproximadamente 3 semanas para preparar la mejor ventana de observación posible. Aquí está lo que necesitamos entender con total claridad. En este momento presente, no tenemos una respuesta definitiva sobre qué es exactamente el 3I Atlas. Existen científicos serios con credenciales impecables argumentando convincentemente en ambos lados del debate. Existen evidencias observacionales que apuntan hacia algo potencialmente extraordinario, pero también existen posibles explicaciones, aunque admittedly inusuales, dentro de los marcos de la física y química conocidas. Lo que absolutamente no podemos hacer es cerrar nuestras mentes a ninguna posibilidad basándonos en prejuicios o preferencias personales. No podemos simplemente descartar las anomalías documentadas porque son inconvenientes para nuestras cosmovisiones establecidas o porque desafían nuestras expectativas sobre cómo debería ser el universo. Pero tampoco podemos saltar precipitadamente a conclusiones extraordinarias sin evidencias suficientemente concluyentes que las respalden. El método científico apropiado y riguroso es observar cuidadosamente, recolectar datos sistemáticamente, analizar objetivamente y formar conclusiones basadas exclusivamente en las evidencias disponibles. Y si las evidencias cambian a medida que obtenemos más información, entonces nuestras conclusiones deben cambiar correspondientemente. Eso no es debilidad científica, es exactamente cómo debe funcionar la ciencia correctamente. Científicos como Avi Loeb de Harvard y la doctora Beatriz Villarroel merecen reconocimiento y crédito por tener el coraje profesional de considerar posibilidades extraordinarias cuando las evidencias observacionales sugieren precisamente eso. No están afirmando con certeza absoluta que es extraterrestre. Están diciendo algo mucho más matizado y científicamente apropiado. Las evidencias son suficientemente anómalas y suficientemente extrañas para que debamos considerar seriamente esta posibilidad sin descartarla automáticamente por razones dogmáticas. Y eso es exactamente lo que la buena ciencia debe hacer siempre. Seguir las evidencias hacia donde sea que lleven, incluso si es hacia lugares intelectualmente incómodos o inesperados. La verdad no se preocupa por nuestras comodidades o preferencias. La verdad simplemente es, y nuestro trabajo como seres racionales es descubrirla mediante observación honesta y análisis riguroso. Una de las cosas más frustrantes sobre toda esta situación es el silencio institucional absoluto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras grandes organizaciones astronómicas. No ha habido ningún comunicado oficial detallado sobre el 3I Atlas dirigido al público general. No ha habido ninguna conferencia de prensa explicando sistemáticamente las anomalías observadas. No ha habido ningún esfuerzo coordinado significativo para educar al público sobre qué está ocurriendo realmente con este objeto. ¿Por qué este silencio tan marcado? Existen varias posibilidades que debemos considerar. Tal vez simplemente no sepan todavía qué conclusiones sacar y prefieran esperar. Tal vez estén esperando recolectar significativamente más datos antes de hacer cualquier declaración pública que posteriormente pudiera resultar incorrecta. Tal vez estén genuinamente preocupados por causar pánico público innecesario si admiten abiertamente la posibilidad de tecnología extraterrestre antes de tener confirmación definitiva. O tal vez, como algunos observadores sospechan, saben considerablemente más de lo que están revelando públicamente y están manteniendo silencio deliberado por razones que el público desconoce. Sea cual sea el motivo subyacente, este silencio institucional definitivamente no ayuda a la situación. Crea un vacío de información oficial que es rápidamente llenado con especulación descontrolada, teorías conspirativas y desinformación proveniente de todas direcciones. Lo que el público necesita desesperadamente es transparencia institucional. Necesitamos que las agencias espaciales compartan sus datos crudos, compartan sus análisis preliminares y sean completamente honestas sobre exactamente qué saben y qué no saben todavía. Si existen anomalías observacionales que genuinamente no pueden explicar usando modelos establecidos, deberían admitirlo abiertamente. Si existen preocupaciones legítimas sobre la naturaleza del objeto, deberían comunicar eso de manera responsable pero honesta al público. Si simplemente no saben todavía qué es, deberían decir exactamente eso sin ambigüedades.
El silencio institucional solo alimenta la desconfianza pública y hace exponencialmente más difícil para las personas comunes distinguir entre hechos verificables y ficción especulativa. Mientras toda esta situación con el 3I Atlas continúa desarrollándose, otros fenómenos atmosféricos interesantes están siendo reportados alrededor del mundo. Recientemente, múltiples pilotos comerciales experimentados reportaron una burbuja misteriosa enorme sobre el Golfo Pérsico cerca de Irak. Según los relatos detallados de pilotos con décadas de experiencia, apareció súbitamente una especie de burbuja de plasma blanca brillante que comenzó a expandirse rápidamente en todas direcciones. Uno de los pilotos describió textualmente: "Notamos una nube o una bola de gas blanca brillante que apareció de la nada y comenzó a expandirse muy rápidamente. No se parecía absolutamente a nada que hayamos visto antes en nuestras carreras. No era un rastro de condensación normal. No era un patrón de descarga de combustible. No era ninguna formación de nubes meteorológica conocida. La torre de control de tráfico aéreo no tenía ninguna información sobre actividad programada en el área, ningún lanzamiento de cohetes, ningún ejercicio militar, nada que pudiera explicar convencionalmente el fenómeno observado. Los pilotos prudentemente desviaron sus rutas de vuelo para evitar atravesar directamente la burbuja misteriosa por razones obvias de seguridad. Este incidente ocurrió el 28 de octubre, justo cuando toda la atención astronómica está concentrada en el 3I Atlas. Probablemente es solo una coincidencia temporal, pero es exactamente el tipo de fenómeno que hace que las personas se pregunten si podría haber alguna conexión subyacente. En Brasil, también hubo avistamientos recientes significativos. Un objeto luminoso fue observado fragmentándose espectacularmente en el cielo sobre varias regiones del sureste y noreste brasileño durante la noche del 27 de octubre. En este caso específico, había predicción oficial de reentrada atmosférica de un fragmento de cohete chino desechado, y las características observadas del objeto corresponden bastante bien con basura espacial reingresando a la atmósfera terrestre. Pero hubo otro avistamiento en Brasil, días antes, que no corresponde a ninguna reentrada atmosférica oficialmente prevista. Las características reportadas eran significativamente diferentes, más similares a otros fenómenos aéreos inexplicados que han sido reportados consistentemente. El punto aquí no es afirmar que todo está conectado o que extraterrestres están literalmente por todas partes. El punto es que estamos viviendo en un momento histórico de mayor atención colectiva y escrutinio sistemático del cielo. Y cuanto más cuidadosamente miramos hacia arriba, más fenómenos interesantes e inexplicados continuamos encontrando. Con tanta información circulando simultáneamente desde múltiples fuentes, es absolutamente crucial que sepamos separar cuidadosamente qué constituye un hecho verificable de qué es especulación no confirmada. Déjame resumir los hechos verificables sobre el 3I Atlas que podemos afirmar con confianza. Es un objeto interestelar confirmado proveniente de fuera de nuestro sistema solar. Presenta una composición química anómala con proporciones de níquel y hierro nunca observadas en objetos naturales conocidos. Está viajando precisamente a lo largo de la eclíptica del sistema solar. Fue incluido oficialmente en una campaña coordinada de monitoreo de la Red Internacional de Alerta. Pasará por su perihelio el 29 de octubre de 2024. Tendrá su máxima aproximación con la Tierra el 19 de noviembre. Divide profundamente las opiniones dentro de la comunidad científica establecida. Ahora, las especulaciones que todavía no pueden ser confirmadas, definitivamente, incluyen lo siguiente: si realmente aceleró su velocidad, o simplemente salió de detrás del Sol, según algunas proyecciones, pero antes que otras. Si es genuinamente tecnología extraterrestre o un objeto natural con características extremadamente inusuales. Si ejecutará alguna maniobra significativa durante el perihelio del 29 de octubre. Si tiene alguna intención específica relacionada con la Tierra, o simplemente está atravesando nuestro sistema solar en tránsito hacia otro destino. Es fundamentalmente importante reconocer claramente esta diferencia entre hechos y especulaciones. Los hechos verificables son suficientemente extraños e interesantes por sí mismos. No necesitamos agregar especulaciones no verificadas para hacer la historia más dramática o interesante. La realidad observacional ya es suficientemente extraordinaria.
Entonces, ¿qué deberíamos esperar específicamente en las próximas horas y días? El 29 de octubre es el momento crítico del perihelio. Si el 3I Atlas va a ejecutar alguna maniobra significativa, aprovechando el efecto Oberth gravitacional, este sería el momento óptimo desde una perspectiva de eficiencia energética. Sin embargo, puede tomar varios días hasta que observatorios distribuidos alrededor del mundo detecten, confirmen y analicen cualquier cambio en la trayectoria proyectada. No esperemos anuncios dramáticos inmediatos. La ciencia rigurosa inherentemente toma tiempo. Los datos necesitan ser recolectados cuidadosamente, verificados independientemente por múltiples observatorios, analizados estadísticamente y revisados por pares antes de que se puedan hacer afirmaciones definitivas. Si algo verdaderamente extraordinario ocurre durante el perihelio, probablemente solo lo sabremos con certeza razonable dentro de varios días o potencialmente hasta semanas después del evento. Si nada anormalmente significativo es detectado en la trayectoria post-perihelio, eso definitivamente no significa que el misterio haya terminado o que todas las preguntas hayan sido respondidas. El objeto todavía necesitará ser explicado comprehensivamente. Las anomalías químicas documentadas todavía estarán allí, esperando explicación. La trayectoria inusualmente alineada con la eclíptica todavía necesitará ser entendida. Y entonces tendremos la oportunidad observacional del 19 de noviembre, cuando el objeto estará considerablemente más cerca de la Tierra, y podremos realizar observaciones significativamente más detalladas con nuestros instrumentos más avanzados. Durante todo este periodo crítico, continúa cuestionando activamente, continúa pensando críticamente sobre toda la información que recibes, pero simultáneamente mantén tu mente genuinamente abierta a múltiples posibilidades. La verdad, sea cual sea finalmente, está en las evidencias observacionales objetivas, no en nuestras expectativas preconcebidas, deseos personales o miedos subyacentes. Estamos viviendo potencialmente un momento absolutamente histórico en la historia de la humanidad. Independientemente de si el 3I Atlas resulta ser un objeto natural, con características extremadamente inusuales que amplían nuestro entendimiento de procesos cósmicos, o tecnología extraterrestre que confirma definitivamente que no estamos solos en el universo, representa algo que genuinamente nunca hemos observado antes en toda la historia de la astronomía moderna. La comunidad científica está profundamente dividida sobre su interpretación, y eso es en realidad una señal institucional saludable. Significa que las personas están tomando el asunto completamente en serio, debatiendo rigurosamente las evidencias disponibles y no simplemente descartando todo automáticamente por razones dogmáticas o de conveniencia profesional. El debate científico abierto y honesto es exactamente cómo debe funcionar la ciencia cuando se enfrenta a fenómenos verdaderamente anómalos. El 29 de octubre puede revelarse como un día absolutamente crucial en la historia de la astronomía, o puede ser simplemente otro día más en la larga jornada de este objeto misterioso, atravesando nuestro sistema solar hacia destinos desconocidos. Solo el tiempo, la observación cuidadosa y el análisis riguroso nos lo dirán con certeza. Lo que ya sabemos con absoluta certeza es que el 3I Atlas desafía nuestras expectativas establecidas, presenta características observacionales que no encajan perfectamente en ninguna categoría conocida de objetos celestes y merece ser estudiado con completa seriedad científica, sin prejuicios dogmáticos en cualquier dirección interpretativa. Continuaremos monitoreando activamente todos los desarrollos conforme ocurran, reportando hechos verificables conforme emergen y manteniéndote completamente actualizado sobre cada novedad significativa. Porque sea cual sea finalmente la verdad sobre el 3I Atlas, una cosa es absolutamente cierta e innegable. El universo es inconmensurablemente más misterioso, más complejo y más fascinante de lo que jamás imaginamos en nuestros modelos más ambiciosos. Y tal vez, solo tal vez, estemos literalmente a punto de descubrir de manera definitiva e irrefutable que no estamos solos en este vasto cosmos. Que existen otras inteligencias allá afuera, explorando las estrellas tal como nosotros apenas comenzamos a hacerlo. Permanezcan atentos durante estas próximas horas y días críticos. Mantengan sus mentes genuinamente abiertas a múltiples posibilidades sin prejuicios. Y continúen incansablemente buscando la verdad basada en evidencias, sin importar hacia dónde nos lleve finalmente esa búsqueda.
Deja tu opinión sincera en los comentarios sobre qué crees que realmente es el 3i Atlas y qué esperas que ocurra el 29 de octubre. Haz clic ahora mismo en el botón suscribirse justo debajo de este video si quieres descubrir más sobre lo que el futuro cósmico nos reserva y no perderte ninguna actualización sobre este fenómeno potencialmente histórico. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para continuar explorando los misterios más profundos del universo.